En el corral de la subasta, don Miguel remataba a Rayo, su caballo negro, por una miseria. Flojo, decía, y los compradores ni alzaban la mano, pero entre el gentío, un niño de 8 años apretaba los puños. José, el nieto del viejo Tomás, no iba a quedarse callado. Tóquenle el pecho, no es flojo, se lo juro. Antes de que nadie pudiera detenerlo, José agarró la mano callosa del patrón y la apretó contra el costado del animal. Miguel intentó zafarse, pero entonces sintió algo bajo la piel sudada del caballo, un latido que tropezaba, intermitente, equivocado. ¿Qué demonios? Eso no es un latido normal. Tiene el corazón enfermo, patrón, pero no es flojo. Mi papá curaba así a los caballos. Un niño de 8 años. ¿Y si tiene razón? ¿Qué he estado a punto de hacer? El silencio en el corral pesaba como plomo. Miguel miró al caballo, luego al niño, y con un gesto áspero ordenó que se llevaran al animal de vuelta a casa. La subasta continuó con un murmullo de burlas, pero en los ojos del patrón ya se había sembrado una duda que no lo dejaría en paz. En la penumbra del establo, el aire olía a heno y a la furia contenida de don Miguel. Me hiciste quedar como un idiota delante de todos. ¿Quién te crees? No quise avergonzarlo, patrón. Mi papá me enseñó a escuchar el corazón de los caballos. Tu papá era un soñador que hablaba de hierbas y cuentos viejos. Aquí necesitamos trabajo duro, no supersticiones. No son cuentos, patrón. Con unas hierbas y reposo, Rayo puede mejorar. Déjeme intentarlo. 3 semanas. Si ese caballo no muestra cambio, lo mando al matadero. ¿Entendido? 3 semanas. Más vale que las hierbas de papá funcionen. Esa noche, José molió hojas amargas en un mortero de piedra, como le había enseñado su padre. El viejo Tomás se acercó en silencio. Tu padre curaba con el corazón. Tú tienes ese mismo don, muchacho. No te rindas. Desde la puerta, Miguel observaba, arrepentido de dar esa oportunidad, pero aún sin esperanza. Durante días, José molió hierbas y aplicó cataplasmas tibias en el pecho de Rayo. Tomás le alcanzaba agua y le contaba historias del viejo. Con masajes firmes y paciencia, tu padre revivía a cualquier animal. Sigue así. Apenas un cambio, pero ya no se asusta cuando lo toco. Eso es algo. Pero los días pasaban y Rayo seguía sin fuerzas. Miguel empezó a impacientarse. En la feria, otros patrones señalaban a Miguel y soltaban risas. Ahí va el que le cree a un mocoso, decían. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo y el respeto de todos? Un ranchero lo detuvo y le mostró un fajo de billetes, tentándolo con 3,000 pesos por Rayo. Ese caballo no está en venta todavía. Esa noche, Miguel entró al establo y encaró a José. Se acaba el tiempo, muchacho. Rayo no se mueve. Si en una semana no hay cambio, se va al matadero. A la mañana siguiente, un veterinario ambulante llegó al rancho por pedido de Miguel, que necesitaba certeza. El veterinario auscultó el pecho de Rayo y su rostro se volvió grave. La arritmia era real, congénita. Tratable, sí, pero el caballo difícilmente volvería a ser un animal de trabajo. Entonces, el muchacho tenía razón. Pero, ¿de qué sirve un caballo que no puede trabajar? El veterinario elogió el ojo de José por notarlo, pero aclaró que sería un milagro si Rayo volvía a tirar de una carreta. Mi papá curó casos peores con hierbas y paciencia. Solo necesito más tiempo, patrón. Ya oíste al doctor. Ese caballo nunca va a ser productivo. No importa lo que digan. Rayo tiene el corazón de un campeón, y yo voy a demostrarlo. Esa noche, José desenterró un cuaderno viejo de su padre,
lleno de recetas para curar corazones débiles. Con los ojos húmedos acarició el cuello de Rayo y prometió en silencio probar que todos estaban equivocados. La luna apenas iluminaba el corral cuando José soltó a Rayo y empezó a caminarlo en círculos, paso a paso, en silencio. Vamos, Rayo, despacio, que nadie nos oiga. ¿Qué haces despierto a estas horas, muchacho? Entrenando a Rayo en secreto. Por favor, no le diga al patrón. Tu padre hacía lo mismo. Conozco ese brillo en los ojos. Yo te cubro. Noche tras noche, Rayo trotó con menos tropiezos. Sus ojos recuperaron un brillo olvidado. Su paso es más firme. El corazón le está respondiendo. Pero el plazo se agotaba. Miguel merodeaba el establo con el ceño fruncido, consultando el calendario. Mañana es el día. Si no mostramos algo, todo se acabó. Con el corazón en la garganta, José acarició el pecho de Rayo y sintió un latido más parejo. La verdad estaba allí. Al amanecer, José corrió al establo con el pecho apretado. Hoy le demostraría a Miguel que Rayo no era un caso perdido, pero el cubículo estaba en silencio. Rayo yacía desplomado contra la pared, con la respiración agitada y espuma en la boca. Rayo, ¿qué te pasó? Levántate. José vio el bebedero. El agua tenía un tinte verdoso y un olor extraño. Alguien lo había envenenado. El ranchero, aquel, estaba desesperado por comprar a Rayo. Fue él, no tengo dudas. Gritó por Tomás, y entre los dos arrastraron al caballo a un rincón seco, lejos del agua contaminada. Tu padre curó cosas peores, muchacho. Busca el cuaderno de recetas. No te rindas. No voy a dejar que muera. Vamos, Rayo, aguanta. Esa noche, José no durmió. Molía hojas amargas, preparaba cataplasmas y le hablaba a Rayo sin cesar. Al amanecer, el corazón de Rayo apenas latía, pero seguía vivo. José apretó los puños y prometió justicia. Miguel irrumpió en el establo y encontró el bebedero con un tinte venenoso. La furia le encendió el rostro. Salió como una tormenta y encaró al ranchero que había querido comprar a Rayo a toda costa. Sé que usted envenenó a mi caballo, pero sin pruebas no puedo hacer nada, por ahora. De vuelta en la oficina, abrió el libro de cuentas. Las deudas se amontonaban como un cáncer sin cura. Si no vendo ahora, el banco se lleva todo. Ese caballo es la única salida. Esa noche llamó a José al establo. Rayo apenas se sostenía en pie, pero aún respiraba. Se acabó, José. Mañana lo llevo al matadero. Necesito el dinero para salvar el rancho. ¿Patrón? No. Mire esto. Es el cuaderno de mi padre. Era un sanador que resucitaba caballos. Déjeme intentarlo. José abrió la libreta y mostró una foto arrugada. El de niño, sonriendo junto a su padre y un caballo sanado. Está bien, 2 semanas más. Pero si Rayo no mueve una carreta simple, se acabó. No habrá más prórrogas. Durante las 2 semanas siguientes, cada noche, José uncía a Rayo a un trineo improvisado cargado con troncos cada vez más pesados. Vamos, Rayo. Tú puedes. Un poco más. Don Tomás montaba guardia, distrayendo a Miguel con trabajos lejanos para que no descubriera el entrenamiento secreto. Tu padre sonreiría esta noche, muchacho. Sigue empujando. La noche antes de la prueba, José cargó el trineo con el doble de peso. Rayo tensó los músculos y avanzó sin vacilar. Lo logró. Mañana los callaré a todos. Pero al amanecer, José no podía controlar el temblor de sus manos. En público, todo podía fallar. La mañana de la prueba,
Miguel esperaba junto al corral, los brazos cruzados, la mirada fría. José se acercó a Rayo y le susurró al oído, sintiendo el latido firme bajo la piel caliente. Hoy se define todo. No podemos fallar. Miguel dio la orden. José enganchó a Rayo a un trineo cargado con troncos pesados. El trineo chirrió. Rayo avanzó, los músculos tensos, la respiración agitada. A mitad del recorrido, Rayo se detuvo de golpe. El trineo se clavó en la tierra. Basta. El caballo no puede. Terminemos con esto. No, patrón. Rayo, escucha. Tu corazón es más fuerte que el dolor. Adelante. Rayo alzó la cabeza, resopló y dio un paso. Luego otro. El trineo rechinó y avanzó. Miguel bajó las manos, incrédulo. Rayo completó la marca y se detuvo, exhausto. Lo logró. Pero el patrón aún no está convencido. Necesito una prueba mayor. Está bien. El caballo se queda, por ahora. Pero esto no me convence del todo. La competencia regional de tiro. Ahí demostraré lo que Rayo realmente vale. Esa misma tarde, José encontró el cartel de la competencia regional pegado en la tienda del pueblo. Con el corazón latiendo fuerte, arrancó el volante y lo escondió bajo su camisa. Esa noche, en la soledad del granero, rellenó el formulario con letra temblorosa y estampó la firma del patrón sin permiso. Si me atrapan, me echan del rancho. Pero tengo que hacerlo. Rayo merece esta oportunidad. Tomás lo sorprendió guardando el sobre y comprendió todo al instante. Muchacho, si el patrón se entera, te corre de aquí para siempre. Piensa bien lo que haces. Don Tomás, cuando cierro los ojos, veo a Rayo tirando más que cualquier campeón. Tiene el corazón de un gigante. No puedo rendirme. El viejo suspiró, recordando al sanador que alguna vez también apostó todo por un caballo enfermo. Con el sobre escondido en su morral, José caminó hasta la oficina de correos del pueblo y lo depositó en el buzón. La suerte de Rayo quedaba en manos del comité y la de José en el filo de una navaja. Una mañana, Miguel encontró en su escritorio un sobre con el sello de la competencia regional. Rompió el lacre y leyó. Ahí estaba. Rayo, caballo tordo, propietario Miguel Ortega. La firma al pie no era suya. Ese mocoso firmó por mí. Me ha burlado. El patrón salió como un huracán y cruzó el patio hasta el establo. José, sal ahora mismo. Explícame esto o te largo de aquí. Perdóneme, patrón. Tuve que hacerlo. Rayo está fuerte, se lo aseguro. La competencia es mañana y tú firmaste a mis espaldas. Nos van a humillar. No puedo retroceder ahora. Lo he apostado todo. Sé que parece una locura, pero confía en mí. Si Rayo falla, yo mismo me iré del rancho para siempre. Miguel se quedó mudo un instante. Luego asintió. Trato hecho. Pero si fallas, esta tierra te olvida. El día de la competencia, el polvo flotaba sobre un estadio repleto de rancheros y curiosos. Cuando José entró con Rayo, un coro de risas brotó de las gradas. «Miren al caballo flaco», gritaban. En la primera ronda, Rayo arrastró 60 kilos sin un solo tropiezo, como si cargara plumas. No te desconcentres. Vamos paso a paso. La verdadera prueba aún está por venir. Este caballo no debería ni trotar. ¿Cómo está arrastrando esto? Para la segunda ronda, duplicaron la carga. Rayo hundió los cascos en la tierra y avanzó, los músculos tensos. La multitud contuvo el aliento hasta que el trineo pasó la línea. Luego estalló en un aplauso imprevisto. Eso es, Rayo. Ahora viene lo pesado. Y tú puedes con ello. ¿Será posible que tenga razón?
Este caballo tiene algo distinto. Pero la última ronda era la quebrantahuesos. 100 kilos más. Ahí se mediría el verdadero temple. La última carga era monstruosa. 200 libras de piedra. Rayo resopló y se tensó al lado del campeón, el Tormenta. Rayo, escucha mi voz. Tú no eres un caballo enfermo, eres un campeón. Ahora, El caballo negro hundió los cascos en la arena y empezó a tirar. Los músculos le temblaban, pero el trineo no cedía. Centímetro a centímetro, las piedras se arrastraron. El público dejó de respirar. Era una lucha de voluntades. un poco más. Tu corazón puede con esto. Con un último esfuerzo, Rayo dio un tirón desesperado. El trineo cruzó la línea y la bandera se alzó. El estadio estalló en un rugido. José, sin aliento, se derrumbó de rodillas y abrazó la cabeza sudada de Rayo. Lo logramos, Rayo. Lo logramos. La multitud rodeó al niño y al caballo. Sombreros volaban por los aires. Nadie recordaba ya al animal flojo. Rayo, el caballo desahuciado, acababa de convertirse en campeón regional. Y el niño que escuchó su corazón en leyenda. Entre la multitud que celebraba, don Miguel caminó hacia José, con el sombrero en la mano, la cabeza baja. José, me equivoqué contigo y con Rayo. Perdóname. Dime, ¿cómo supiste que no era flojo? Mi papá me enseñó a escuchar el corazón de los caballos. Solo puse la mano y sentí su lucha. Un niño me enseñó lo que ningún adulto se molestó en sentir. Desde hoy, José, tú estarás a cargo de todos los caballos de este rancho, y Rayo será el semental principal. Don Tomás, desde un costado, asintió con los ojos húmedos. El legado del viejo senador seguía vivo. Papá, lo logramos. Rayo y yo lo logramos. La plaza entera estalló en un nuevo aplauso. Ahora no solo celebraban al caballo, sino al niño que había escuchado. Miguel puso su mano sobre el hombro del muchacho y por primera vez no había distancia entre patrón y peón. Esa tarde, en el rancho, ya no quedaban dudas. El corazón de un niño había cambiado el destino de todos. Días después, un peón del rancho vecino se presentó ante Miguel, temblando. Confesó que don Ernesto le pagó para envenenar el agua de Rayo la noche antes de la prueba. Al fin, la verdad. Ese desgraciado casi nos destruye. José, si no fuera por ti, este rancho estaría perdido. Solo hice lo que mi padre me enseñó. Miguel sacó un documento y una pluma y se los tendió a José. Firma aquí, José. A partir de hoy, serás el encargado oficial de la caballada. José tomó la pluma y firmó con pulso firme. Ya no era un niño invisible. Esa misma semana, don Ernesto fue expulsado del gremio ganadero. Nadie quiso comprarle un caballo. Con la firma y la justicia, el rancho entró en una nueva era. La verdad había prevalecido, pero antes de alejarse, José se irguió junto a Rayo y miró a Miguel con la misma firmeza del día de la subasta. Acepto ser el encargado, patrón, pero con una condición. Rayo será el caballo guía de la manada. Lo sabía. Ese niño jamás se separaría de su caballo. Por supuesto, Rayo se lo ha ganado. Que sea él quien lidere a los demás. Esa misma tarde, José llevó a Rayo hasta la pradera alta, donde pastaba la caballada completa. Rayo levantó la cabeza, relinchó, y todos los caballos alzaron las orejas. Con paso firme, el campeón trotó hacia la manada y tomó la delantera sin que ningún otro se atreviera a disputársela. Tu padre hacía lo mismo. Les devolvía el espíritu. ¡Qué ciego fui! La fortuna no está en los animales, sino en quien los comprende. Mientras el sol se ocultaba, Miguel sintió que la verdadera herencia de aquel rancho
acababa de empezar a dar frutos. Una semana después, una niña del pueblo llegó al rancho con una yegua cansada y triste. Le habían contado del niño que escuchaba los corazones. José la recibió sin preguntar. Apoyó la oreja contra el pecho de la yegua, cerró los ojos y escuchó. Tiene una arritmia leve. Es como la de Rayo. Con estas hierbas mejorará. José fue al tallercito y preparó un puñado de hojas secas, la misma receta de su padre. La niña miraba con los ojos muy abiertos, llena de esperanza. El muchacho ya no es un peón, es un sanador. Le explicó cómo preparar la infusión y le pidió que volviera en 2 semanas. La niña se fue guiando a la yegua, que ya levantaba un poco más la cabeza. Miguel se acercó por detrás y posó la mano en el hombro de José. No dijo nada, pero todo estaba dicho. Esa noche, con el rancho en silencio, José se quedó a solas con Rayo en el establo. Así me enseñó papá, con el oído pegado al corazón. El latido de Rayo ya no tropezaba. Sonaba firme, como un tambor que anuncia victoria. ¿Lo ves, papá? Cumplí tu promesa. Una lágrima rodó por su mejilla y se perdió en el pelaje negro de Rayo. Gracias, Rayo. Tú me salvaste a mí también. Rayo resopló suave y apoyó el hocico en el hombro del muchacho, como si entendiera cada palabra. No fue la fuerza lo que te curó, fue que alguien te escuchó. José apagó la linterna y se quedó allí, en la oscuridad, sintiendo el latido que había cambiado su destino, porque a veces la verdad más poderosa no se ve, se siente con el oído pegado al alma. A la mañana siguiente, el rancho despertó envuelto en una calma distinta. José salió del establo con paso firme, la llave del granero colgando de su cintura. Miguel lo esperaba junto al corral con una taza de café, sin sombrero, sin prisa. ¿Listo para la revisión? ¿Encargado? José sonrió y chifló. Rayo relinchó desde la pradera y la caballada se puso en marcha. El campeón trotaba sin cojear, el pelaje brillante bajo el sol. Miguel y José caminaron juntos hasta la loma, hombro con hombro. Antes creía que este rancho era mío. Ahora sé que es de quienes lo aman. José no respondió. Solo apoyó la mano en el lomo de Rayo y contempló el horizonte. El relincho del caballo guía resonó en el valle como un nuevo himno. Al atardecer, el cielo se tiñó de naranja. José montó a Rayo sin montura, como el primer día, y ambos miraron hacia el horizonte. Ahora sí, papá, cumplimos. Miguel, con el sombrero en las manos, observaba desde la cerca. En sus labios se dibujaba una sonrisa serena. Ese niño no solo salvó un caballo, salvó el alma de este lugar. Rayo arqueó el cuello y relinchó, como si supiera que aquel instante quedaba grabado para siempre. El sol se hundió lentamente, y con él se llevó el recuerdo del caballo flojo, porque a veces las verdades más grandes vienen de las voces más pequeñas, y el corazón siempre sabe lo que los ojos no alcanzan a ver. Desde aquella tarde, en el rancho de Don Miguel, nadie volvió a llamar flojo a un caballo sin antes escuchar su pecho, y el nombre de José, el niño que hablaba con los latidos, se convirtió en sinónimo de esperanza bajo el sol de Sonora. Las estaciones pasaron sobre el rancho sin prisa, pero algo había cambiado para siempre en aquel lugar. José, ahora con 10 años, revisaba cada caballo con la misma mano que detuvo una subasta. Los peones ya no preguntaban, solo esperaban a que el muchacho asintiera para saber que el animal estaba sano. Miguel, desde la puerta de la cocina, sonreía y recordaba al niño terco que casi le arruina un negocio. Rayo pastaba en la pradera alta, el campeón indiscutible, rodeado siempre de yeguas y potrillos. A veces,
Al atardecer, José se recostaba sobre su lomo y escuchaba aquel latido firme que se había vuelto un emblema. Ya no es solo mi secreto, es la regla de este rancho. Y aunque el viento soplaba igual que antes, ahora todos sabían que la grandeza no se mide en músculos, sino en latidos. José levantó la vista hacia las montañas y susurró un gracias que se lo llevó la brisa. Y allí, bajo el mismo sol que lo vio desafiar al mundo, el corazón del rancho siguió latiendo, fuerte y parejo para siempre. Cada atardecer, José y Rayo se detenían en la misma loma desde donde una vez desafiaron al mundo. Miguel, ya sin sombrero, se reunía con ellos y los tres contemplaban el valle en silencio, como si sobraran las palabras. El rancho había vuelto a ser próspero, pero la verdadera riqueza ya no se medía en cabezas de ganado. Se medía en la cantidad de veces que José apoyaba el oído sobre un pecho y alguien volvía a sonreír. La vieja libreta de su padre, ya gastada, seguía guardando las mismas recetas, pero con anotaciones nuevas al margen. Papá, cada caballo que curo es una carta que te escribo. Aquella noche, antes de dormir, Miguel se asomó a la ventana y vio a José y a Rayo bajo la luna llena. Qué distinto sería todo si aquel día en la subasta no hubiera escuchado a un mocoso gritar. El viento trajo un relincho suave, y Miguel supo que, mientras Rayo y José estuvieran allí, el rancho nunca perdería su corazón. Y así, un latido a la vez, la leyenda de aquel niño siguió escribiéndose bajo el cielo infinito de Sonora.